Periodismo, región y opinión. PRO. Un encuentro con el periodismo con rostro humano y la noticia en profundidad. Bienvenidos a Periodismo, Región y Opinión. Gracias a los televidentes por darnos la oportunidad de ingresar a sus hogares a través de Telefónica, de DirecTV, de la señal de aire de Telepacífico y donde quiera que esté un computador por internet www.telepacifico.com. Bienvenidos a Periodismo, Región y Opinión. Esta vez vamos a hablar con una persona que ustedes se los encuentran cada rato en la pantalla, haciendo diferentes papeles, pero tiene una faceta que la conocen en las universidades y en medios especializados. José Luis Valderrama, él es el genio de lo que se llama Silvio Voltio, aquel programa que recorre las pantallas enseñando el uso de la energía, no solo economizarla, sino también cómo utilizarla bien. Pero José Luis, hoy vamos a hablar de radio, tiempos de radio, como diría Dan Sommer, o como dirían muchos, días de radio. Vamos a hablar de radio. Bienvenido, José Luis, a Periodismo, Región y Opinión. Fabio, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy rico compartir contigo acá. La pregunta que no puede faltar, usted es un hombre joven, pero es apegado a la radio. En Colombia se han construido generaciones a través de la radio. ¿Por qué tan amigo de la radio? Fabio, la radio pues es un medio que permite que la gente ponga a volar su imaginación. Es un medio que yo considero que además permite que la gente pueda pues construir procesos de conocimiento, ¿sí? Es un medio sugestivo que le llega por el oído fácilmente a todos y además que permite que nosotros negociemos nuestros recuerdos, nuestras experiencias previas con lo que estamos aprendiendo. Entonces tú dices, digamos, en radio, pues que a continuación vamos a ver una rubia despampanante y cada oyente se imagina su propia rubia despampanante y a nadie le queda mal. Entonces eso es un poder maravilloso que tiene la radio y ningún otro medio tiene esa característica. Pero digamos que atrás de eso está el tema pues de que la radio permite además democratizar, ¿sí? Es el medio masivo que más permite llegar a comunidades y es el medio, digamos, si uno compara la posibilidad de llegarle a mucha gente versus las condiciones de producción de un programa de radio, claro, es relativamente muy barato de producir, pero digamos, los resultados pueden ser inmensamente satisfactorios. Entonces, creo yo que por eso es que la radio ha sido en este momentico pues el medio ideal para hablar de procesos de comunicación comunitaria, por ejemplo, en todo el mundo. Y yo diría que la radio ha logrado sobrevivir a todas las revoluciones de los medios, ¿no? Sigue siendo el más inmediato, sigue siendo la más caliente, como dirían los expertos, y se adapta a todo. Ahora uno ve a la gente con los grandes audífonos, con los iPod pequeñitos, con todo, pero allí el teléfono, en el reloj, todo el mundo pide radio. Pero los contenidos, ¿cómo han evolucionado? ¿O usted cómo los ve? Sí, eso es importante tenerlo en cuenta porque se habla de radio como se habla de televisión y todo el mundo piensa que la radio es un micrófono y unos audífonos y la televisión es una cámara. Sí, como que hay una tendencia a instrumentalizar los medios de comunicación. Pues el micrófono solo no hace nada. Necesita un ser humano con todo su feeling, con todo su conocimiento y su experiencia. Entonces, pues sí, a la radio se la ha condenado a muerte desde que llegó la televisión, ¿cierto? Sí. Y luego llegó Internet y nuevamente la condenaron a muerte. Y no, lo que ha hecho la radio es hacer su propio camino, fortalecer sus propios públicos, crear su propio lenguaje, ¿cierto? Y hoy en día ya encontramos que la radio se ha filtrado a través de los otros medios. O sea, ya hay ahorita programas de televisión que tienen formato de radio. ¿Sí? Y que se hacen no solo para ser vistos, sino para ser escuchados. Porque la gente está en el momento en otro lado de la casa, pero está oyendo. Exactamente. Está la televisión satelital, que tiene canales de audio y de radio. ¿Sí? Está el cine, que nunca pierde su fascinación eterna por la radio. ¿Sí? Y en Internet, obviamente, emisora que se respete, y las que no se respeten también, tienen su página web y transmiten en diferido, con podcast y en online, ¿no? En directo, en todo el mundo. Entonces la radio se ha transformado. Lejos de morir, la radio se ha fortalecido, ha crecido y se ha
transformado en sus lenguajes y en los públicos. Pero efectivamente, a nivel de contenidos, a veces, sobre todo lo notamos un poco en la producción de radio comercial, se nos queda un poco corta. A veces. Hay que buscar otros nichos, como las radios de interés público, las radios universitarias, las radios comunitarias, donde todavía se considera que la producción de contenidos es el baluarte principal, ¿no? Hay una cosa allí que usted mencionaba, estar frente a un micrófono, en una cabina, todo lo que usted se imagina allí en ese momento. Pero ahora también le dicen, allí te mando el informe para la radio y va en un comprimido al computador, se abre y suena. Sí. Ese sistema también dentro del proceso, ¿cómo se le ha metido a la gente que está en la radio? Sí. Hay que cambiar el chip en ese momento. Pues en ese momentico sí es una adecuación tecnológica, ¿no? Como todo, como ya, por ejemplo, pasar de pensarse los archivos de las emisoras, que anteriormente eran, pues en estos cuartos, el cuarto de archivo, ¿no? Hay una cosa así mohosa, como un ático, donde eso estaba lleno de cintas, de Otari, de vaina. Pasar a que simplemente el archivo está en una memoria externa, ya de 2 teras, lo que sea, y que ahí tiene usted todos los archivos comprimidos digitalizados. Entonces, esos usos son los que seguramente, pues cuando se han puesto a jugar a favor de las comunidades o de otros públicos que anteriormente no eran considerados valiosos, la gente ha empezado a aprender y apropiarse de esas tecnologías, a hacer cosas muy interesantes. Hay comunidades indígenas y comunidades de campesinos, ni hablar por supuesto de la experiencia de los grupos de comunidades afrodescendientes que se han apropiado muy bien de la radio y de estas nuevas tecnologías de la radio. Hay que ver cómo en algunos rincones de nuestro país, pues las comunidades indígenas hacen uso de la radio digital en los mejores términos y la apropian muy bien para los fines de su comunidad. Aprovechemos y le mandamos un saludo especial a esas emisoras que funcionan en el Pacífico y que he tenido oportunidad de ver. Las improvisan de tal forma, un celular, le colocan un racimo de baterías y comienzan a transmitir. Un saludo especial para ellos porque se las ingenian. La radio colombiana es MacGyver, es todera. Sí, le toca, digamos, a veces a pulmón. Uno se queda aterrado cuando va a las comunidades y se da cuenta que la gente con las uñas arma su pequeño estudio, sus aparatos, ¿no? Y definitivamente, pueden comprobar desde la práctica que hacer radio no es pegarse del fierro tecnológico, no es hablar al micrófono, es gestar un proceso, ¿cierto?, colectivo, donde se garantice la participación ciudadana y donde finalmente, la parte técnica opera, pero no es lo más importante. Y aquí sí puedo apelar un poco, como dicen los curas, donde está, ¿cómo es que dicen los curas? Que una iglesia no son las 4 paredes de este templo, no quiera que haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice pues la Biblia, ¿no? Entonces, ahí está la iglesia. Bueno, lo mismo pasa con la radio. La gente, cuando se convoca alrededor de alguna temática fundamental para su comunidad, puede empezar a organizarse en un medio de comunicación tan maravilloso como este. No necesita de lo último en tecnología. Se puede hacer radio de una manera maravillosa y hay muchos casos en el mundo de eso. Ya volvemos a Periodismo, Región y Opinión. Y recuerden algo, Calimán en la radio tenía 1,90 de estatura, ojos verdes, 90 kilos de peso, y Gaspar Ospina era todo lo contrario. Ya volvemos. Un encuentro con el periodismo con rostro humano y la noticia en profundidad. PRO, su cita con el Canal del Sol. Regresamos a Periodismo, Región y Opinión, viendo un poquito lo que hay detrás de la radio y lo que viene con José Luis Valderrama, que también tiene algo que lo vamos a tocar, es académico. ¿Cómo enseñar radio en las universidades? ¿Usted cómo se le media eso? Yo estuve en universidades y lo duro era conseguir un profesor de radio, porque nadie le creía. Sí, una cosa, digamos, es que uno tenga experiencia haciendo radio. Que yo he producido, que yo soy locutor, que yo sé manejar los equipos. Y otra cosa ya es, pues, desarrollar y tener como... el discurso. Claro, ¿no? Y no solamente eso, sino poner crear la metodología para poner toda esa experiencia al servicio de la construcción del conocimiento
con los estudiantes. O sea, y tiene que ser con, porque solamente en esa medida pues va a ser eficiente, digamos, ese proceso de aprendizaje para ellos. Es difícil, ¿no? Sí, la idea, digamos, es un poco adecuarse también a las condiciones en las cuales ellos estudian y cómo viven y cómo sienten y ellos cómo piensan este país y qué los mueve de la ciudad de Cali, de la región, por qué les gusta ser colombianos o por qué no, ¿sí? Y su relación con los medios de comunicación. Entonces le toca a uno sumergirse un poco en ese mundo social, cultural, político, económico de ellos, para a partir de ahí encontrar uno como códigos que permitan pues, desarrollar una metodología para acercar la radio. Y mire, es interesante, usted lo decía ahorita, algunos piensan que la radio es una cosa, ellos lo ven, ¿no? Como, ay, eso es de mi papá, eso es de los viejos, los abuelos, mi abuela hablaba de Calimán, el derecho de nacer, la ley contra Lampa. Arandú. Claro, Arandú, sí, todo. Pero resulta que cuando ellos empiezan a acercar a la aventura de producir una radionovela y empiezan a descubrir que pueden ser quien ellos quieran, jugar con las voces. Ve, y mi amiga, yo no sabía que ella tenía esta voz y cómo puede cambiarla. Y empiezan a descubrir además que el oyente viaja con eso y que su familia y sus amigos, ve, lo escucharon y qué berraquera. Cuando eso empieza a pasar, algo se empieza a despertar en ellos y es muy interesante pues ser testigo de eso, ¿no? Entonces es algo satisfactorio, es duro, pero es interesante. Testigo y partícipe. En eso hay otra cosa que yo vi en su vida, veo que le gusta mucho el documental en la radio. Esa es una estrategia y una herramienta, comillas, nueva. ¿Por qué le atrae ese frente? Pues el documental, digamos, permite que nosotros podamos como dar cuenta de alguna investigación. Entonces, digamos como que es un formato que dentro del género informativo motiva mucho a los estudiantes y les exige que tengan rigor para investigar. O sea, que se den a la tarea de conocer este mundo, de tener un poco la disciplina para ir más allá de lo que aparentemente ellos ven. De la burbuja que sale del lago. Exacto. Y además de adquirir herramientas y criterios para cuestionar lo que sale a través de los medios tradicionales. Entonces es un formato que es exigente con el estudiante y obviamente es el que también permite muchísimo que la gente que hace radio, sobre todo por ejemplo con las comunidades, pues como que también pueda compartir la realidad y el entorno en el que viven para que el resto de oyentes también pueda construir reflexión en torno a eso, ¿no? Con un desafío, que hay que volver sonido todo. Claro. Ese entorno que se encuentran hay que volverlo sonido y hay que volverlo un imaginario. Sí. Ese sueño en la radio, ¿está amenazado? No, no está amenazado. Porque por más que haya desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación, por más que surjan nuevas maneras de consumir los medios, por más que estemos dando pasos muy fuertes en la televisión digital, todavía usted en el bolsillo, ni usted tiene un televisor digital en el bolsillo. En este momento todavía no. ¿Sí? Pero en cambio sí, seguramente ya tenemos un radio y la radio se sigue filtrando geográficamente hasta el último rincón, hasta el último valle, al lado del río, allá está. Pero además se sigue filtrando en el imaginario, como usted decía ahora. Allá en el intersticio donde usted cree que está solo y nadie lo escucha, pues todavía las voces tienen eso. Y eso no se va a perder porque para perderlo tendríamos que dejar de ser humanos. Y hay algo allí, ¿no? Que en el imaginario de muchos, diría que casi todos, está el rectángulo del radio. Sí. ¿Cierto? El equipo. El transistor, el aparato. Ajá. Entonces, cuando nos cambian esa figura, uno cree que va a oír algo diferente. Sí, eso suele pasar porque todavía pensamos que la radio, digamos, depende del aparataje. ¿Sí? Hoy en día sabemos que hay un cambio que estamos viviendo muy interesante, estamos pasando de la figura del radioescucha al internauta. Ajá. Es un proceso que se está viviendo. Y obviamente hoy vemos que además de emisoras de AM y FM de aire, pues hay una explosión interesante, un surgimiento muy fuerte de radios virtuales y de radios por internet, donde la gente también a través de estas radios pues puede estar trabajando en su escritorio, en la oficina o estudiando, pero está
metida en una página web que le permite seguir viajando a través de la programación de esa emisora, ¿no? Usando un término suyo, ahora cadena de radio que se respete y las que no se respetan, sí, también tienen un bloque de emisoras virtuales. Así es. Que las tienen allí también comercializando. La comercialización excesiva, hay veces, de la radio le hace daño. Pues Fabio, a ver, hay que tener en cuenta que la comercialización excesiva no es algo nuevo. Esto viene de la llegada de la radio a Colombia en 1929. Nosotros somos una copia fiel del modelo comercial de la radio norteamericana. ¿En el 29 llegó? Sí, señor. ¿Cómo llegó allí, un paréntesis? Sí, a través de los radioaficionados. Los radioaficionados, digamos, tenían la posibilidad también de viajar a los Estados Unidos, y así como la gente hoy en día dice, yo me traje el último iPhone, el último celular, en esa época pues la radio era un juguete nuevo y tenían la posibilidad de traerlo y empezar a trabajar con él como hobby, ¿sí? Pero entonces fueron esos personajes claves ahí en la historia. El asunto es que pues copiamos el modelo comercial de Estados Unidos, y desde esa época empezó un auge muy fuerte de ver la radio como un vehículo para comercializar y para abrir mercados y fortalecer mercados para la industria. Además del otro uso que tuvo, que fue el de fortalecimiento de las ideologías políticas en la década de los 50. Pues. Pero el tema comercial viene desde que llega la radio a Colombia y cómo la apropiamos. Hoy en día, pues obviamente nosotros asistimos al mismo espectáculo de hace varias décadas, y es la mitad de la programación en las radios comerciales son cuñas. ¿Sí? Entonces la gente empieza a cambiar, a hacer dialing, que es el zapping de la radio, hasta que encuentra algo y está todo el tiempo moviéndose, ¿no? Pero la comercialización es muy fuerte, bastante, y pues dependiendo de cuál sea la orientación de esa radio, pues le favorece o no. Las noticias siguen siendo, y los deportes, las anclas de la radio ante la desaparición de las radionovelas. Sí, y hay otro elemento clave, la música. O sea, hoy en día casi que podemos decir que la radio AM depende en buena medida de las noticias y de los deportes, y la radio FM del género musical, ¿sí? No quiere decir que no haya propuestas musicales en AM y viceversa, pero grosso modo la gente, por lo menos cuando busca en FM una emisora, es porque quiere escuchar música. Ahora, esa radio musical, esa sí es la que probablemente corra riesgo en un futuro. En un futuro inmediato, además, porque si usted quiere escuchar música, pues ¿para qué tiene que esperar a que un tipo lo ponga en la emisora? ¿Sí? Y de 10 canciones que sonaron, 2 me gustan. No, simplemente usted hoy en día hace su menú en su iPhone o en su celular y se pone sus audífonos y se acabó la joda. O sea, no necesitas depender de una emisora. Ni de alguien que hace un mundo de saludos primero antes de poner el disco. No, y que además antes de ponerlo dice, esta canción que van a escuchar me encanta, a mí qué me importa. O sea, sí, la gente dice sí. Pero es interesante porque ya la gente simplemente dice, no, yo hago mi radio y la radio digital va para allá, para que la gente cree su propio menú. Ya volvemos a Periodismo, Región y Opinión para que toquemos algo que me parece a mí vital, la radio como compañía. Un encuentro con el periodismo con rostro humano y la noticia en profundidad. PRO, su cita con el Canal del Sol. Estamos de nuevo con José Luis Valderrama aquí en Periodismo, Región y Opinión, para que hablemos de lo que habíamos dejado en punta, la radio como compañía. En medio de un mundo de gente, en cualquier parte, hay soledades. Y esas soledades, la radio siempre ha sido la amiga que está al lado. Ese fenómeno, ustedes desde la academia, ¿cómo lo analizan? Pues en realidad la radio siempre hace, de hecho, pues hay emisoras que tienen eso como eslogan, ¿no? Que te acompañamos, que estamos a tu lado, que bueno. Acuérdese, antes que coja vuelos, del cortero de caña. Sí, él llega con todos sus compañeros, 200 corteros de caña a un sitio de estos, pero después en el Tajo cada uno es solito y el radio que lleva aquí colgado es el que lo acompaña. La gente establece relaciones muy interesantes con la radio, ¿sí? Entonces, como usted bien dice, la radio o socializa y te puede reunir en torno a nivel colectivo, ¿cierto? Como pasaba hace varias décadas cuando la gente se reunía a escuchar la radionovela y era mamá, papá, radio, ¿no? Y la gente así,
y luego compartían lo que acaban de escuchar. Pero hoy en día encontramos también un fenómeno y es el tema de que la gente, pues, o sea, cada uno tiene su radio, su audífono, ¿no? Establece una relación muy personal, íntima con la radio, pero ya luego, obviamente, eso que escuchó se vuelve agenda para compartirlo con los demás, es tema de conversación, ¿sí? Pero sí hay al primer momento, al primer contacto, hay una relación muy íntima y es que no importa que tú tengas audífono o no, la radio negocia con lo que tú tienes adentro, ¿sí? Es eso, es este tema de que no te lo dio todo molido. Por eso viola la soledad, tu soledad interior, digamos. Por eso una buena voz te puede llevar a creer una cantidad de cosas y tú te puedes sentir acompañado. Por eso este discurso cliché pues, de los disjockeys que dicen, sí, estoy contigo, no sé qué, llámame, estoy ahí a tu lado, estamos para escucharte, siempre. Y por eso pues el auge que han tenido también los consultorios psicológicos y los consultorios jurídicos, médicos general, y demás, porque la gente ve la radio como esta compañía y como esta posibilidad de que me apoye, ¿por qué la radio ¿no? tiene tanta credibilidad? La gente dice, ¿lo escuchaste? ¿Escuchaste tal persona dijo tal cosa y le cree? ¿Por qué hay tanta credibilidad en la radio? Digamos, eso tiene que ver con varios factores. Uno tiene que ver como con el personaje. ¿Quién lo dijo? ¿Sí? Y cuál, digamos, es el prestigio que tiene en el medio este personaje. Escuché que están vendiendo empanadas de huevo de ballena jorobada. No, ¿cómo se te ocurre? ¡Qué barbaridad! Jamás. ¿Y quién dijo eso? No, lo dijo tal periodista. ¿En serio? ¿Sí? O simplemente hay gente que dice, no, pues habrá que ver entonces. Claro. ¿Sí? Increíble. No están pavimentando el río Cali. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Entonces un poco es el prestigio del personaje. Pero hay otra cosa que es indudable y es un factor ahí que media y es la voz. ¿Sí? Sabemos que para hacer radio no hay que tener buena voz. No, eso es un mito. Pero para mucha gente, sobre todo, digamos, los oyentes de antes, les opera mucho el tema de que la persona tenga una voz muy seductora, muy atractiva. Entonces el tipo puede tener esa voz de trueno, ¿no? Pero en medio de su melodiosa y aterciopelada voz dice una barbaridad, dice una burrada. Y mucha gente al primer momento no lo cuestiona, ¿sí? Porque lo dijo este hombre con esa voz. Claro. Y el otro con la voz de gallo. Resulta que ese man sí está aportando algo interesante a la discusión. Eso es un fenómeno que también ocurre y tiene que ver como con la manera como los seres humanos nos relacionamos con el mundo acústico, ¿no? En la etapa nueva la mujer entró a la radio, ¿no? Sí. Antes eran muy esporádicas. Correcto. Porque habían hombres que hacían voz de mujer. Correcto. Sí, sí. Y había mujeres que hacían voz de niño. Entonces, pues, en ese orden de ideas podemos hablar de actores sociales que anteriormente, como usted bien dice, no eran muy considerados, muy tenidos en cuenta. Y hoy en día, pues por supuesto, la radio ha abierto las puertas para que estos otros grupos, hoy en día hacen radio las personas de la tercera edad, los grupos ecológicos, los médicos, los abogados hacen radio. Hay programas hechos de niños para niños. Sí. ¿Sí? Y hechos de los padres para la niñez también. Hay radio hecha por otros grupos de opción sexual diferente, radio hecha por comunidad gay, hay radio hecha, bueno, desde muchos frentes, que es importante tenerlo en cuenta. La fe, pues cada iglesia también busca tener su radio. Entonces hay una explosión de procesos de comunicación desde diferentes actores sociales que tejen su mirada de mundo, ¿sí? Y también, digamos, como que echan a rodar proyectos de investigación, de creación, que son interesantes. Entonces, la mujer ha sido uno, pero también vale la pena destacar que pues, la radio como que ha abierto esas puertas de la democratización, ¿no? José Luis Valderrama le gusta la televisión porque está metido en Silvio Voltio, es el libretista, el cerebro, hay veces actúa también como el muchacho irresponsable en el manejo de la energía. Tiene una tía que a veces lo trata mal. Hay veces, siempre. Entonces, y le encanta la radio. ¿Cuál de esos dos medios se mueve usted mejor, Ole? Pues imagínate que yo, sí, como usted bien dice, trabajo en ambos, pero la radio es un medio audiovisual también, precisamente por todo esto que estamos hablando, y es un medio audiovisual absolutamente agradecido. Yo creo que por mi militancia con el tema de las comunidades, con el tema de los procesos de comunicación para el cambio social. Por supuesto, para mí la radio es un medio
adorado. Yo me considero un bicho sonoro, como decía alguien por ahí en Argentina, un animal de radio. Me considero más eso. Y respeto, adoro enormemente los medios audiovisuales como la televisión, pero la radio para mí no tiene comparación. ¿Cómo nos miran en el exterior usted que ha ganado premios internacionales, que concursa, que participa en esa red de radio internacional? ¿Cómo miran la radio colombiana? La miran con muy buenos ojos, Fabio, con muy buenos ojos porque los colombianos somos, somos seres muy alegres, somos personas que le metemos el corazón, le metemos ganas a lo que hacemos, pues, apasionados. Y justamente cuando llevamos la radio nuestra a otros países, encontramos eso. El contraste siempre es como que a veces sentimos que en otros lugares la gente parece que se tragaron una varilla, pues. Pero el colombiano tiene la música de por medio, el colombiano tiene el chiste de por medio, tiene el chisme de por medio también. Y eso hace parte, ¿no? de cómo tenemos la piel nosotros juntada también. Es nuestra manera de ser humanos y nuestra manera de habitar este rincón del planeta. Pero la radio ha permitido como llevar esa voz, ¿no? Entonces siempre nos dicen, no, la radio colombiana es encantadora por eso. Por hoy, muchas gracias, José Luis. Fabio, gracias y a vos. apagamos aquí la radio un momentico. Uy, qué susto, man. Y un saludo de nuevo a la voz de Chimía, es que se llama. Chimía Estéreo, en Buenaventura. Esa emisora hecha para la gente del Pacífico y con todo el ingenio popular. Y por la gente. Y por la gente. Gracias por estar en Periodismo Región y Opinión. Un encuentro con el periodismo con rostro humano y la noticia en profundidad. PRO, su cita con el Canal del Sol.